sabéis, hermanos, estamos estudiando 12 aspectos de la iglesia. Estamos viendo la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como reino de los cielos, la iglesia como templo, la iglesia como familia de Dios, la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como esposa. Yo estoy convencido, hermano, de varias cosas. Después de años estudiando las Escrituras, yo he llegado a la conclusión que después de el único Dios que se muestra de forma trino, yo le llamo el Dios trino, no es porque creo que hay tres dioses, hay un solo Dios, y este Dios es el Padre, este Dios es el Hijo y este Dios es el Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios. Esto es lo que yo creo, ¿verdad? No lo entiendo, hay muchas cosas en las Escrituras que no entiendo, pero el hecho de que las Escrituras lo revele, lo creo. Hay un solo Dios. Y este solo Dios es lo más importante de todo lo que existe. Es lo más importante. Pero después de Dios, yo creo que no hay nada más importante, aún para Dios, que su pueblo, que va a ser su esposa, que va a ser la que va a reinar con él. Por eso, cuando vimos la iglesia como el plan eterno de Dios, llegamos a la conclusión de que todo lo que Dios ha creado, incluso los ángeles, es para la iglesia. Es para la iglesia de Dios. No hay nada más importante que la iglesia de Dios después de él. Y yo pienso, hermano, que si esto es así, también debe ser para nosotros. Yo tengo, mi experiencia me ha enseñado que muchas veces, la madurez espiritual que tienen los hijos de Dios está también muy relacionado con la visión que tienen de la iglesia. La visión que tienen de la iglesia y la relación que tiene con la iglesia. Hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y ser iglesia. Y ahora, lo último que vamos a tocar es la iglesia como la Nueva Jerusalén. Y lo primero que voy a hacer, hermanos, hoy vamos a tener una introducción larga, por si no me da tiempo a terminar, que creo que no, como siempre. Y ya habrá otra ocasión, no sé cuándo, pero ya habrá otra ocasión para terminar el tema. Pero lo primero que voy a poner delante de vosotros es a la conclusión que yo he llegado. Y luego miraremos por qué he llegado a esa conclusión. Ahora, a la conclusión que yo he llegado. La conclusión es esta, que la Nueva Jerusalén, la iglesia como Nueva Jerusalén, es la consumación del proceso del Dios triuno. O sea, hermanos, nuestro Dios ha sufrido un proceso para llevar a cabo y conseguir lo que Él más ama. Para mostraros algo de esto, vámonos luego ya leeremos Apocalipsis para la Nueva Jerusalén, pero para mostraros algo de esto del proceso de Dios, digo algo, no todo, vámonos a la Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Al partir del versículo 20, fijaos lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero fijaos bien lo que dice este texto, el 23. Pero cada uno a su debido orden. Y ahora mirad parte de este proceso. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Estáis viendo el proceso? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, a Yeshua, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Y después de esto, ¿dónde vemos esto? Que Dios es el todo en todo, lo vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Por eso digo que la Nueva Jerusalén es el resultado del proceso del Dios triuno en sus hijos, redimidos, justificados, santificados, transformados y glorificados como esposa para ser su gozo, el gozo del esposo, el gozo de nuestro Señor, para reinar con Él y ser su expresión eterna. Esta es la conclusión que yo he llegado después de estudiar un poquito lo que es la Nueva Jerusalén. Y espero, hermano, que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado al prepararlo. Espero que lo disfrutéis como yo lo he disfrutado. Y ahora, pues empezamos con una introducción que creo que se hace necesaria. Como no solamente en el libro de Apocalipsis se habla de la Nueva Jerusalén, por ejemplo, en Hebreos tenemos que Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante se dice que esta ciudad es una ciudad celestial, que buscaban la ciudad celestial. Pero donde más se habla de la Nueva Jerusalén es en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos y es un libro de señales. Y no me extraña que Dios haya confiado escribir este libro, que Jesús, porque es la revelación de Jesucristo, que la dio por medio de su ángel, se lo hubiese dado a Juan. ¿Por qué digo esto? No sé si se habéis dado cuenta que en el libro de Juan los milagros no se llaman milagros. Estoy incómodo con esto. Bueno, los milagros no se llaman milagros, se llaman señales. Se llaman señales. ¿Y qué es una señal? Una señal es algo que puede tener una figura, pero que tiene un mensaje detrás, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas por una calle y ves una señal de tráfico, si es redonda, colorada y con una franja blanca en medio, ya sabéis para qué está hecha esa señal, ¿verdad? Para que te pares en ella. ¡Y qué bonita! Es redonda. Y los colores me encantan. Y además, el poste que bien la sujeta. ¿Está para eso la señal? No. Esa señal tiene un mensaje detrás, ¿verdad? Un mensaje detrás. En el caso de Juan, cuando él termina de escribir su evangelio, dice, si se hubiese escrito todas las cosas que Jesús hizo, no habría libro en el mundo. Dice, pero estas se han escrito. Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿A dónde nos quiere llevar Juan con las señales? A ver, conocer y experimentar la vida de Dios. En eso está enfocado todos los milagros del Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, ¿verdad? Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero cuando escribe su primera carta, por ejemplo, y luego la segunda, cuando escribe a la amada, a la muy amada, también Juan tiene esta visión o esta tendencia, ¿verdad? Si en el Evangelio de Juan hablaba de señales para ver la vida,
en su primera carta nos habla de señales para ver si tengo esa vida. Él dice que, por ejemplo, una señal para ver a alguien que no tiene esa vida es alguien que permanece en pecado. El que permanece en pecado, el que anda en tinieblas, el que aborrece a su hermano, son señales que nos muestran qué tal, si estamos en la vida de Dios o no, ¿verdad? Dice, ¿y estas se escribieron para qué? ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Quién mejor para escribir el libro de Apocalipsis? Alguien que es un poco experto en señales, ¿verdad? El apóstol Juan. Pero claro, cuando un libro tiene muchos símbolos, tiene muchas señales, tiene tipo, para no dejar la interpretación de este libro o de estas señales a la imaginación humana, hay dos principios a seguir. Si no, nos podemos ver como los profetas en Ezequiel, que hablaban de su propio corazón. O como Jeroboam, que cambió las fechas, cambió el lugar de alabanza, de adoración, según su propio corazón, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos dos principios que yo creo que hay que tener? El primero es que lo que decimos está de acuerdo con el resto de las Escrituras y que no la contradice, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a encontrar en medio de la Nueva Jerusalén un río. Pero ese río lo encontramos en Ezequiel, capítulo 47, que sale de debajo del templo. Esto es un ejemplo. Vamos a encontrar un muro con 12 piedras preciosas. Pero eso también lo encontramos desde Génesis, capítulo 1, ya empezamos a encontrar esas piedras preciosas. Y luego las encontramos, por ejemplo, de cómo fue creado el que luego llegó a ser Satanás, pero que fue creado como un ángel de luz. O sea que lo que vamos a ver aquí tiene que tener su respaldo bíblico. No puede ser fruto de mi imaginación, ni de la imaginación de nadie, porque si no inventamos cosas. Y luego hay otro segundo principio, que lo creo también importantísimo. Y es, hermanos, fijaos bien, estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu. Hay 4 veces que se dice eso en el libro de Apocalipsis. La primera está en el capítulo 1, versículo 10, donde dice que Juan, estaba en la isla de Patmos por causa del Evangelio de Dios, ¿verdad? Y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Casi siempre se discute cuál es el día del Señor. Y yo no me voy a enfocar en esto. Me voy a enfocar en algo que es mucho más importante para mí. ¿Qué es estar en el Espíritu? ¿Por qué? Porque al estar Juan en el Espíritu dice que oyó una voz y que se volvió para ver. ¿Y qué vio? Las iglesias, 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro, ¿verdad? Luego la segunda vez que habla Juan de estar en el Espíritu es en el capítulo 4, versículo 2, donde el ángel que hablaba con Juan le dice, sube acá. Hay algo que te voy a mostrar, pero que desde abajo no lo vas a ver. Sube acá. Y lo llevó a un lugar donde había un trono establecido. Y el que estaba sentado en el trono dice que tenía el aspecto de jaspe. Ya veremos qué es eso, o un poco de lo que eso puede significar, ¿verdad? Tenía el aspecto de jaspe. Dice, y el Espíritu me llevó allí. ¿Y ahora qué se le muestra allí? Se le muestra al Señor
al Cordero de Dios, al único que es digno de abrir el libro, abrir su sello y juzgar al mundo. Y juzgar al mundo. La tercera vez que dice Juan, y estaba yo en el Espíritu, ¿qué le muestra el Señor? Le muestra la gran ramera, Babilonia. Babilonia. Y, que ya sabéis, dice que es la ramera que ha adulterado con todos los reyes de la tierra. Es una entidad, no solamente es política, es militar, sino sobre todo es religiosa. Allí están todas las religiones apóstatas de este mundo, ¿verdad? Y que ha estado muy, muy ligada al sistema satánico. Y la cuarta vez dice que me llevó a un monte alto, por el Espíritu me llevó a un monte alto y vi la nueva Jerusalén. Para mí estos son los 4 temas más importantes del libro de Apocalipsis. Fijaos bien que frente a las iglesias tenemos el mundo o la iglesia. Pero frente a la nueva Jerusalén tenemos Babilonia. Frente a la nueva Jerusalén tenemos a Babilonia. O estamos en Babilonia o nos vamos a la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y ya sabéis lo que dicen las Escrituras. Salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Es importante esto, hermano, porque el hombre, Dios nos ha dado al hombre un espíritu, que de acuerdo a lo que Pablo dice, es la morada de Dios. Proverbio 20:27 dice, porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué es una lámpara? Algo que hay que llenar de ¿qué? De aceite. Algo que hay que llenar de aceite, ¿verdad? Para que alumbre. Ahora, el aceite que representa en las Escrituras, ¿qué representa? El Espíritu, ¿no? Y no dice Juan 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Verdad? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fijaos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2. Ya dije que la introducción iba a ser larguilla, ¿eh? Para que no os pillara pero creo que esto es importante, hermano. Creo que es importante. Primera de Corintios, capítulo 2. Son unos textos muy conocidos. Yo no sé si los que están en casa tienen la Biblia a mano. Espero que sí. Versículos 10 y 12. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene del Padre, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a volver a leer esta última parte. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Para qué nos ha dado el Espíritu de Dios? ¿Para qué? Sepamos. Para que tengamos revelación. Y el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, a partir del versículo, creo que 17, dice que está orando para que el Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Hermano, nuestro espíritu es importantísimo. Porque allí el Espíritu de Dios es donde se comunica. Nosotros todos sabemos lo importante que es estar en Cristo y permanecer en Cristo. ¿Amén? ¿Es importante esto o no? Pero para eso necesitas saber dónde está Cristo. Si no sabes dónde está Cristo, ¿cómo vas a permanecer en Él? ¿Cómo vas a estar en Él? Segunda de Timoteo 4:22. El Señor Jesús esté con tu espíritu. El Señor Jesús esté con tu espíritu. Y dice el mismo Señor Jesús en Juan 17, Padre, tú en mí y yo en ellos. Tú en mí y yo en ellos. Hermanos, qué bueno es tener un espíritu. Qué bueno es saber que en nuestro espíritu está Dios, en la persona de Jesús. Qué bueno es saber que es en nuestro espíritu donde recibimos revelación de la verdad de Dios. Es algo que necesitamos tanto, la revelación de Dios, para vivir en obediencia, con gozo. Cuando tú tienes que obedecer algo que no entiendes, yo no sé vosotros, pero a mí me cuesta. A mí me cuesta. Pero cuando, no dice el texto este famoso, que no se gloríe el rico en las riquezas, ni el fuerte en su fuerza, sino gloríese en conocerme y entenderme. Y entenderme. Cuando yo tengo revelación del Espíritu de Dios, veo lo que Dios quiere, pero también entiendo por qué. Oh, hermano, obedecerle es una delicia. No es un trabajo. Será trabajo para la carne, pero mi espíritu resalta. Amén. Amén hasta aquí, hermanos. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su espíritu. Y seguimos con la Nueva Jerusalén. O empezamos con la Nueva Jerusalén. Amén. Padre, te doy las gracias porque eres un Dios creador perfecto. Y tú al crearnos a nosotros, no solo nos has dado un cuerpo físico, nos has dado un alma, sino también nos has dado un espíritu. Gracias que tú utilizas ese espíritu que nos has dado como tu morada. Gracias que por medio de ese espíritu, tú te nos revelas a nuestras vidas, nos das un conocimiento experimental de tu persona, traes a nuestra mente tu voluntad, nos enseñas el deseo de tu corazón. Gracias que porque tu espíritu trabaja en nuestro espíritu, podemos ser saturados con tu vida, con tus sentimientos y con tu voluntad. Señor, en este tiempo que vamos a pasar juntos estudiando algo tan hermoso como la Nueva Jerusalén, te ruego, Señor, nos volvemos a nuestro espíritu para que sea tu espíritu quien nos dirija, nos revele y nos enseñe. En el nombre de Yeshua. Amén. Pues muy bien, hermano. Empezamos un poquito con la Nueva Jerusalén y nos vamos a Hebreos, capítulo 11. Hebreo capítulo 11. ¿Estoy hablando muy fuerte? Sí. El problema que tenemos los sordos. Que hablamos muy fuerte. A ver si consigo modular un poco la voz. Hebreos capítulo 11. El versículo primero 22. 11, 22, o he tomado la Hebreos 11. Versículo 16 primero. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse
hermanos de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo primero que me gustaría ver de esta ciudad es que es una ciudad celestial. Es una ciudad celestial. Y dice Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 10 dice: me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El versículo 2 de este mismo capítulo dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Primero, la nueva Jerusalén, su origen es celestial. Desciende del cielo. Desciende del cielo. Más adelante vamos a ver que es el tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén, dice el versículo 3 del capítulo 21, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora, cuando vamos al libro de Éxodo y vemos que Dios le manda a Moisés que ha de hacer un tabernáculo, le repite una y otra vez, pero mira que te mando que lo hagas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y luego también se le dice a Moisés que él ha preparado dos personas, uno es Bezaleel y la otra creo que Aholiab. Bezaleel es hijo de Uri y Aholiab no recuerdo a su padre. Me cuesta trabajo el nombre de Aholiab, ¿verdad? No recuerdo quién es su padre, pero dice que le ha dado espíritu de sabiduría y de invención en el diseño. ¿Para qué necesita estas dos personas que son capaces de inventar por el espíritu, porque los llena de su espíritu, inventar el diseño? O sea, a ver cómo lo digo. Si Moisés vio el modelo, ¿cuál fue el modelo que vio? El que luego se reprodujo aquí abajo. ¿No hubiese sido tan sencillo a Moisés sacar la máquina fotográfica? O darle una explicación de lo que él vio allí. Y entonces, oyendo estas personas lo que Moisés vio, hicieron las figuras que luego esas figuras hablarían de qué era, ¿no? Hablarían de lo que posiblemente podía ser. Pero volvamos al principio. La Nueva Jerusalén es una ciudad celestial. Amén. Segundo, en Hebreos 11:10 se nos dice que Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. El arquitecto, hermano, es quien hace los planos. Es quien hace los planos. Es quien decide qué materiales van a llevar este edificio.
es quien decide la altura, y no solamente la altura, sino la figura que ha de tener ese edificio. Ese es el trabajo de un arquitecto. Amén. Ahora, vámonos a ver quién ha hecho los planos o quién hace los planos del tabernáculo de Dios. En Éxodo 25, 1. ¿Por qué vamos a mirar estos otros tabernáculos? Para que veamos, hermanos, que la Nueva Jerusalén como tabernáculo de Dios está pensada, está proyectada, tal y como Dios, como arquitecto, lo ha hecho. Capítulo 25, donde encontramos este tabernáculo. No digo el primer tabernáculo, pero el primer tabernáculo de Dios en la tierra. La tierra fue el primer tabernáculo que Dios hizo. No sé si sería el segundo o tercero, no recuerdo ahora mismo. Pero fijaos bien lo que dice, por ejemplo, el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo que va a ser donde Dios va a habitar en medio de su pueblo, no podía diseñarlo otra persona que no fuese Dios. La única garantía de que Dios iba a vivir ahí en esa tienda era que fuese hecha conforme al diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte. Y no sé si aburriros un poco. ¿Os gusta leer mucha Biblia? ¿O leo yo un poquito? ¿Leo versículos mitad por mitad? Vámonos a capítulo 40 del Éxodo, cuando ya está terminado el tabernáculo. Versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. ¿Cómo termina el versículo 19? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo termina el versículo 21? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo termina el versículo 23? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo termina el versículo 25? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Cómo termina? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo dice el versículo 29? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Cómo termina el versículo 32? Como Jehová había mandado a Moisés. Por eso no me extraña cómo termina el versículo 35. Y la gloria de Jehová lo llenó. La gloria de Jehová lo llenó. Si le preguntamos a Leo y a Rubén, son los dos más jóvenes que hay aquí, ¿cómo debería ser la iglesia? ¿Qué tipo de música debería tener la iglesia? Y si me preguntáis a mí, flamenquito. Estoy poniendo un ejemplo un poquito, ¿verdad? Lo que trato de decir, hermanos, es esta manía dañina que tenemos para decir la iglesia de Dios, la casa de Dios, tenía que ser así. Y algunos lo llevan a tal extremo que si no es como ellos piensan, se marchan. ¿Verdad? Ocupamos demasiado tiempo pensando en cómo me gustaría
a mí que fuese el pueblo de Dios, la casa de Dios. Y quizás no tanto tiempo en pensar cómo quiere mi Dios que sea su casa. Es que el arquitecto de la casa de la Nueva Jerusalén es Dios. Y todas sus decisiones son perfectas. Sus medidas son perfectas. La imagen que tiene que dar el edificio de Dios es perfecto. Porque Él es el arquitecto. Ay, pero luego tenemos un constructor. Y esto, me encanta esto, ¿verdad? Fijaos bien, pero antes voy a decir otra cosa. El arquitecto también es el que elige los materiales. No solamente hace los planos, sino también dice, aquí vamos a poner porcelanosa, ¿verdad? Y aquí esto lo vamos a hacer de piedra rústica. Y esto elige los materiales. Elige los materiales. ¿Y esto de qué me habla? Mira, hermano, vámonos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, ya sabéis de qué está hablando de los dones, ¿verdad? Y allí se dicen cosas muy interesantes acerca de los dones. Se dicen cosas muy interesantes. El versículo 4, estoy en Romanos, me he equivocado de libro. En 1 Corintios 12, el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, es Dios que hace todas las cosas, repito, es Dios quien hace todas las cosas, es el mismo. Amén. Y el versículo 11 dice acerca de este Dios que hace todas las cosas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como le gusta a cada uno. ¿Dice eso? Dice cómo le gusta a cada uno, ¿verdad? El versículo 11, lo hemos leído. El 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso, o como a Él le da la gana. 24 y 25, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, escogió los materiales, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, la pregunta mía es, hermano, ¿estás de acuerdo con los dones que Dios te ha dado? ¿O hubieses preferido otros? Yo no se me olvida, lo he contado algunas veces, pero a lo mejor hay alguien por aquí que nunca me lo oyó. Cuando yo me convertí al Señor, y estoy todavía en ese proceso, me estoy convirtiendo, vi una película, creo que se llamaba Lucía, era de un grupo de evangelización que pertenecía a la misión de Billy Graham, ¿no? Y cuando yo vi a este hombre predicar allí en ese estadio de fútbol americano tan grande, lleno, y predicar con su Biblia así en la mano y poniendo, no puedo levantar la mano, poniendo el dedo así señalando el cielo y llamando a la gente al arrepentimiento y a recibir a Cristo. Y yo vi cómo de las gradas salían gente por cientos, allí acercándose a donde estaba Billy Graham, orando, pidiendo al Señor que perdonara sus pecados y entregando su vida al Señor. Cuando yo vi esto, digo, esto es lo mío.
Señor, aquí está Billy Graham, ¿verdad? Aquí, aquí está Billy Graham, ¿verdad? Incluso me fijaba en sus detalles, cómo ponía la mano y los gestos y todo. Yo quería, me encantaba eso, me emocionaba un montón y casi me relamía pensar en hacer un llamamiento y que cientos de personas vinieran al frente, ¿verdad? Y el otro domingo, 2 domingos después, me tocaba predicar en un pueblo que hay aquí, cerca de Málaga, el Arroyo de la Miel. En el Arroyo de la Miel, pues allí fue Billy Graham. En la iglesia habría, allí en el local de esa, donde se reunía esa congregación, habría muy poquita gente, no sé si 20 o 22, pero me dijo el misionero que estaba allí, mira, de ellos 17 no son creyentes. ¡Guau! Y yo dije para mí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Y prediqué con una pasión, también puse mi Biblia aquí y el dedito para arriba, e hice el llamamiento y ni uno pasó adelante. Ni uno pasó adelante. ¿Por qué? Porque es Dios quien da los dones. Es Dios quien da los dones. Y si creo que hay algo, hermanos, que está haciendo en el día de hoy mucho daño, son maestros que no son maestros enseñando, algunos en internet, otros en la iglesia. Pastores que no son pastores, pero que tienen el título. Misioneros que han ido ellos porque creen que son misioneros, pero nadie les ha enviado. Y hermanos que están desilusionados en la iglesia porque a ellos les gustaría ser no sé qué cosa y no lo son. Y no lo son. Pero el arquitecto, el que elige los materiales es Dios. Yo ya sé que no soy Billy Graham. Ya lo sé. Y hasta le llego a agradecer a Dios por eso. Señor, no quiero ser otra cosa, nada más que lo que tú has decidido que yo sea. No quiero ser otra cosa. Amén. Y eso es muy bueno aprenderlo. Porque nosotros a veces, como seres humanos caídos, andamos en uno de estos dos extremos. Uno es la rebeldía, cuando Dios dice, tú eres esto y tú no lo aceptas. Cuando Dios te manda a un sitio y tú no quieres ir, eres un Jonás, que no quiere ni Nínive, ¿verdad? Y eso se llama rebeldía. Pero el otro extremo es la presunción, cuando tú vas y nadie te ha enviado. O tú estás ocupando un lugar que Dios no es el que ha preparado para ti. Eso no te hace ni menos ni más. En este capítulo 12 de 1 de Corintios se dice que aquellos miembros que a nosotros nos parecen más débiles son los que vestimos con más decoro. Así que gracias, Señor, si tú has decidido que yo sea un miembro débil, porque también dices que me has vestido con más decoro. Amén, hasta aquí, hermanos. Ahora, el arquitecto, y luego dice, y el constructor es Dios. Normalmente, vosotros sabéis que yo toda mi vida he estado en la construcción. He sido maestro de obra, he tenido bastante gente trabajando conmigo y poca gente. He tenido los dos extremos, ¿no? Pero normalmente uno es el arquitecto y otro es el constructor. El arquitecto es el que hace el proyecto. El constructor es el que le hace caso al arquitecto y hace las cosas como el arquitecto ha planeado. Ahora, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad que tiene fundamentos, el arquitecto es Dios, pero ¿quién puede ser el constructor?
¿Quién puede ser? ¿Podría ser alguien que dice en Mateo 16, 18, y yo edificaré? Ah, ¿tú vas a edificar? Sí, yo edificaré mi iglesia. ¿Podría ser ese? ¿Podría ser aquel que dice, a ver, una nota que tengo aquí? Bueno. Es el constructor de todas las cosas. En Colosenses 1, 15 al 17. Vamos a leerlo. Colosenses 15, del 1 al 17. Dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. ¿Qué dice Juan, capítulo 6, desde el versículo 37 al 39? Capítulo 6, desde el versículo 37 al 39. Fijaos bien lo que dice. Todo lo que el arquitecto me da, Padre, todo lo que el arquitecto me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi proyecto, sino el proyecto del que me envió. Y esta es la voluntad del arquitecto, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que, ¿quién es el arquitecto y constructor? Dios. Dios. Amén. Y luego cuando entremos un poco más en la Nueva Jerusalén, pues vamos a ver que la Nueva Jerusalén, que el templo, que hay un solo trono. Y en ese trono, no hay dos sentados. En ese trono está Dios. Pero dice Dios y el Cordero. Dios y el Cordero, un solo trono. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero en la forma que Dios se ha mostrado a nosotros para aún nuestra salvación, se presenta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito sea el único Dios. Bendito sea el único Dios. Desciende del cielo de Dios y ahora nos tocaría entrar teniendo la gloria de Dios. Pero esto necesito más tiempo. ¿Lo dejamos aquí? ¿Lo dejamos aquí? Sí, creo que sí, porque la gloria de Dios, cuando entramos teniendo la gloria de Dios, os voy a decir una cosita. Cuando se hace el tabernáculo que Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés que había que hacer, se termina el tabernáculo y una vez que el tabernáculo está terminado, la gloria de Dios desciende con una nube. Se ha hecho conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto la gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo. Cuando se hace el templo, lo hace Salomón, y que se ha hecho conforme Dios le ha mostrado a David, y David le dice a su hijo, y estos planos me han sido trazados por la misma mano de Dios. Y cuando se ha terminado, ocurre exactamente igual.
La Shekinah, la gloria de Dios viene sobre el templo. Del cielo al templo. Pero la Nueva Jerusalén no viene sobre el templo, tiene la gloria. La tiene. Y del mismo cielo desciende con esa gloria. Empezaremos así la próxima vez y veremos los dos aspectos de la gloria, el aspecto hebreo y el aspecto griego. En hebreo, kabod. En griego, doxa. Kabod relacionado con la calidad, el valor, el precio de Dios. La doxa con sus logros. Con los logros. Las dosas eran medallas que se ponía a un general según iba ganando guerras. Y vamos a ver las dosas del Cordero, por las cuales nos permite tener la calidad y el valor de la kabod. Amén.